grupo y un profesor con el que estuvieron en cuarto me dice, uy, ese grupo, pilas de una vez, le digo con pilas con Perea, con Riaño y con Pulido, pilas, porque esos tres, yo no los conozco, pero ese efecto, si yo no lo manejo, de una vez yo me voy con Perea contra Riaño y contra Pulido, ¿bien? Porque eso genera un efecto, ¿no? Entonces es una cuestión que hay que manejar. Es una cuestión que hay que manejar directamente en las intervenciones. Entonces, eso es lo primero. Manejar el tema de relaciones docentes-estudiantes. ¿Bien? Hacer eso porque esa es la base de la educación. Es decir, la buena relación entre aprendiz y educador, ¿no? Entre maestro y aprendiz, pues ahí está la base del proceso de enseñanza-aprendizaje. Una segunda intervención está orientada netamente a los aspectos académicos, netamente a la parte académica. Bien, recuerden que estamos en la dimensión de lo escolar. Entonces, estamos manejando la relación, pero entonces ahora tenemos que meternos por el lado de los modelos pedagógicos, ¿no? Es decir, lo netamente académico, el diseño instruccional, los aspectos curriculares, es decir, la forma en la que yo enseño matemáticas es una forma que sirve para todos, ¿sí? O podrían hacerse algunos manejos, podrían hacerse algunas adaptaciones, podrían manejarse algunos casos especiales, se podría flexibilizar el currículo para algunas situaciones, ¿no? Entonces nos vamos a meter con esa parte de los aspectos curriculares, ¿no? Y un tercer grupo de intervenciones está centrado en un aspecto que es muy interesante, que es programas de tutorías. Pero tutorías, miren esto que es bien interesante. Tutorías no dadas por profesores, tutorías dadas por compañeros, por compañeros de curso, por pares. ¿Por qué? Porque es que yo ahí voy a matar como 4 pájaros de un solo tiro. Porque voy a poner a que Pepito, bien, que como que miraba como un poco distante al niño con el síndrome de Tourette o con cualquier otro síndrome, ahora es el profesor y ahora lo ayuda y ahora es el tutor, ¿no? Y entonces yo con el síndrome, entonces digo, oiga, venga, si yo que veía a este personaje tan distante socialmente, resulta que ahora es mi tutor, ¿será que ahora yo me puedo soportar en él? Entonces tengo un soporte social y entonces empiezo a manejar el tema del bullying, empiezo a manejar el tema de la autoestima, del autoconcepto, de la generación de redes sociales, ¿no? Entonces empiezo a integrar al niño. Y eso directamente va a impactar en la atención y en el comportamiento. ¿Bien? Entonces miren que hemos manejado una dimensión que no tiene nada que ver con la estimulación cognitiva. Es decir, no tiene nada con póngalo a hacer tareas de cancelación, póngalo a hacer tareas de ejecución continua, póngalo a hacer tingo-tango. Es decir, no. Que son tareas que tienen que ver con la estimulación, que claro, es importante que las hagamos, pero acá la intervención va orientada a una primera dimensión, que es la dimensión de lo escolar. Mejore la relación con los padres, con los profesores, perdón. Mejore las dinámicas al interior de los aspectos curriculares y modelos pedagógicos. Y mejore el tema de la relación entre el niño y sus pares, generando espacios de tutorías de niños con niños. Niños con niños, eso ayuda muchísimo. Y son programas, digamos que todos los que están acá, por eso les decía lo del articulito, son programas que han sido probados y que han tenido un impacto, entonces y bueno, están acá referenciados, ¿no? Entonces es importante, digamos que son experiencias que han sido exitosas en otros lados y por eso las he venido recopilando acá. Entonces, esa es la primera dimensión, la parte escolar. Luego está la dimensión de lo psicosocial. Y entonces, pues acá ya vamos con la parte de la terapia cognitiva comportamental. ¿Por qué terapia cognitiva comportamental? Porque bueno, en el auditorio o en el aula virtual pueden haber de otras corrientes psicológicas. Pero resulta que la recopilación de datos de terapias efectivas para el manejo de este tipo de problemas de comportamiento y demás, pues ponen a las terapias cognitivo-comportamentales como las que tienen un efecto más positivo, ¿no? O un mejor efecto en el manejo del comportamiento. Y entonces acá hay terapia cognitivo-comportamental para la modificación del comportamiento, por ejemplo, para el manejo de esos problemas que tienen que ver con la inhibición de la conducta. Bien, con todo lo que tiene que ver con la capacidad para inhibir la conducta, porque pues estos niños como tienen su síndrome de Tourette y tienen su déficit de atención, tienen problemas para inhibir la conducta. Entonces se necesitan terapias para manejar la modificación de la conducta. Entonces ahí aparecen
diferentes posibilidades, por ejemplo, reestructuración cognitiva, la parte de manejo de programas de refuerzo, ¿no? Para manejar, por ejemplo, conductas disruptivas en clase, que uno las puede manejar no tan formalmente, ¿no? Uno puede camuflar de una manera muy alegre y divertida el tema de una economía de fichas en el salón de clases, ¿no? Y eso de alguna forma pues va a ayudar a regular la conducta en la casa misma, por ejemplo, manejar conductas disruptivas a la hora de comer, a la hora de jugar Monopoly, manejar ese tipo de conductas de saltarse el turno, de botar los dados, bueno, es decir, hacer un programa de intervención que empiece a generar refuerzo por este lado y manejar el tema de las habilidades sociales en los niños. Pero para manejar el tema de habilidades sociales se tiene que hacer un trabajo muy fuerte en el tema de autoimagen y autoconcepto, es decir, fortalecer la autoimagen y el autoconcepto de este niño. ¿Cómo? Ahí es donde entra la parte de la reestructuración cognitiva. Entonces por eso la terapia tiene que ser muy cognitivo-comportamental, porque se maneja lo del refuerzo para lo otro. Pero acá lo que yo tengo que ayudar es tratar de cambiarle la estructura de pensamiento a este niño, cambiársela, de tal manera que el niño después termine creyéndose un poco la historia de que precisamente él no es el patito feo, que él no es el único, además, que él no es peor, ¿no? Entonces ahí necesitamos una buena reestructuración cognitiva. ¿Y cómo hacemos? Pues cambiándole los errores que tiene. Estos niños tienen errores cognitivos, generalizaciones, por ejemplo, ¿sí? Yo siempre tal, generalización. Yo siempre la embarro, yo siempre pierdo, yo siempre soy el último, ¿no? Inferencias arbitrarias, ¿no? Entonces, Pepito y Juan están por allá riéndose de alguna otra cosa y él dice, no, se están riendo de mí. Entonces, hay que empezar a hacer todo un trabajo terapéutico con esto. Digamos que ahí es donde hay que hacer la remisión al psicólogo que maneje muy bien esto para que haga todo este proceso de reestructuración con el niño. Si el niño es pequeño, por ejemplo, entonces para la reestructuración va a ser muy importante la biblioterapia, ¿no? Entonces, utilizar bibliografía que es muy específica y puntual para generar esos cambios, para que el niño se pueda reestructurar el pensamiento. En la medida que hay un cambio de pensamiento, hay un cambio inmediato de conducta. Bien, siempre va a haber un cambio inmediato de la conducta en estos niños. Bien, bueno, yo por acá seguía hablando y me salté las diapositivas, pero bueno. Es un poco de esto que estamos hablando, ¿no? De la reestructuración. Que dice, yo no puedo parar, yo no puedo detenerme. Es una sobre la generalización, ¿no? Yo no puedo parar nunca, no me puedo detener. Pues bueno, es decir, vamos a tratar de cambiar esa estructura de pensamiento. Pero entonces acá la cuestión psicosocial no es solamente para los niños, sino que acá entran los padres y los cuidadores. Entonces ya trabajamos por allá con los profesores, o con los rectores, o con los directivos, o con los coordinadores y demás. Pues ahora con los padres y los cuidadores, es decir, el papá y la mamá, o la persona que lo cuida, el cuidador primario del niño. Entonces también hay que trabajar con ellos el tema de lo psicológico. Por ejemplo, hay una cuestión que se tiene que manejar mucho, que es el tema de la emoción no expresada. Bien, no sé si de pronto pues acá habrá, pues, algunas veces en los auditores hay papás que tienen niños con estas dificultades y esto, pero cuando uno trabaja con padres, los padres tienen, es decir, es el hijo, pues yo tengo 2 hijos y pues no hay una cosa que uno quiera más que los hijos, ¿no? Pero bueno, hay veces que yo quiero decir que mi hijo me enloquece, hay veces que yo quiero decir que mi hijo es, no sé, algo feo, y es una emoción que tengo por allí guardada y que no la he podido sacar. Entonces, necesito que el psicólogo me la escuche. ¿Por qué? Porque puede que yo cometa un error que sería fatal para este caso, y es que yo le diga mi emoción directamente al chino. Entonces, que yo se la exprese se la pueda expresar directamente, pero no de manera asertiva, y si no se la expresa de manera asertiva, la cuestión se va a ir en contra. Entonces tengo que manejar los aspectos psicológicos y el manejo de la emoción no expresada para que estos niños, para que yo pueda tener, digamos que más calma en el manejo de la situación de estos niños, ¿no? Entonces acá está el tema, lo que les decía, que se utilizan sistemas clásicos de recompensa, técnicas de costo-respuesta, técnicas de economía de fichas, manejo de instrucciones, reglas, ¿no? Seguimiento de reglas, seguimiento de parámetros, establecimiento de límites, todo esto que nos ayuda a la parte de la regulación comportamental
Pero para la parte social va a ser muy importante el tema de recompensas. Digamos que acá nos vamos a ir con el tema de recompensas sin cero castigo, es decir, más recompensa, porque la idea es generar motivación para la vinculación social, ¿no? Entonces, aparece también acá lo que les comentaba de la importancia de la reestructuración cognitiva, es decir, el cambio de pensamiento, porque estos niños pues tienen un pensamiento rígido y flexible, e inflexible con respecto a su situación, entonces generar un cambio de pensamiento. Bien, y adicional a esto, pues, que esto digamos que lo dejé para lo último, pero digamos que tiene que ver con también tiene que es otra parte de la dimensión, es la dimensión de lo cognitivo. Bien, ahora sí, de lo netamente neuropsicológico, que uno diría, bueno, pues este loco es neuropsicólogo y ¿por qué nos habló de esto al final? Porque se necesita crear un panorama, un campo de acción en el que ahora yo sí pueda entrar. Entonces ahora yo como neuropsicólogo sí puedo entrar. Entonces digo, bueno, es que el niño ya está manejando la cuestión del colegio, ya se está manejando, ella está manejando un poco más la habilidad social, los padres ya entendieron que sí, que tiene síndrome de Tourette y todo lo que usted quiere, y déficit de atención y eso, pero que a pesar del síndrome tiene que tener pautas, tiene que tener límites, tiene que tener castigos por algunos aspectos comportamentales y demás. Entonces yo como neuropsicólogo, ahora me voy a poner en mi rol de neuropsicólogo y digo, bueno, ya tengo por dónde empezar, ya tengo por dónde entrar. Porque si yo voy a empezar a decirle, oye, mira, vamos a hacer unos ejercicios de atención, pero todo lo demás está desbaratado, no tiene ningún efecto, ningún efecto. Le puedo hacer 50.000 sesiones de estimulación de la atención y no va a pasar nada, no va a tener ningún efecto. Y entonces ahí el comentario es, no, pues el neuropsicólogo no sirve, obvio, es decir. Entonces, y es una cuestión que es bien importante. Yo, por ejemplo, soy muy celoso con esos temas. Entonces, yo no me pongo a intervenir virtuales y a los asistentes a este evento de lo que está haciendo la Fundación Alberto Medrano. La invitación queda abierta para que quienes deseen profundizar sobre nuestros programas, sobre nuestro modelo pedagógico, sobre todo el proceso de investigación que venimos desarrollando, nos contacten y nosotros con mucho gusto estaremos prestos a visitarlos en sus colegios y a desarrollar todas las actividades que sean necesarias para poder satisfacer esos vacíos que ustedes pueden tener. Muchísimas gracias. De estas comunicaciones, el mensaje es que nosotros pues tenemos que hacer un poco la campaña en pro de eso, ¿sí? Sí, la campaña, claro, yo sé que es difícil, que yo también he estado en colegio, yo también he estado en diferentes instituciones y demás, yo sé que es difícil empezar a convencer a la gente, ¿no? Es una cuestión medio política, ¿no? Pero poco a poco se va moviendo la cuestión, se va generando vamos a continuar haciendo una pequeña presentación de actividad. Entonces, viene la otra intervención neuropsicológica. Entonces, pues la intervención neuropsicológica pues involucra el aspecto principal va a ser intervenir por la parte de la atención. Bien, entonces para eso pues vale la estimulación. Digamos que cuando nosotros hablamos de rehabilitación neuropsicológica hay 3 puntos importantes a tener en cuenta. Uno, que yo pueda utilizar estrategias de compensación. Otro, estrategias de restauración. Compensación, restauración. Y otra, estrategias de sustitución. Compensación, restauración y sustitución. Bien, entonces voy a explicarlas brevemente. Aunque esto atender a estímulos visuales para compensar lo que tiene problemas verbales, ¿no? Y eso, por ejemplo, me va a generar problemas de memoria verbal contra la memoria visual. Bueno, pues para memorizar, si me va a memorizar la historia de, no sé, la caída del Imperio Otomano, entonces, pues de pronto, que el profe de sociales no se pare a contármelo, ¿sí? En carretica, sino que me ponga diapositivas, imágenes, una película, que me permita asociar las dos cosas. Eso es compensación. Utilizo lo que está bueno para compensar lo que está malo. Bien, entonces compensación. Tenemos restauración. La restauración es la típica estimulación cognitiva que va a ser muy importante acá. Al niño le falla la atención sostenida, pues tengo que ponerle a hacer muchos ejercicios de atención sostenida. De este síndrome de Tourette, que tengamos también espacio a la discusión, preguntas y demás, es decir, cómo aprovechar este escenario para y todo lo que hemos hablado. Entonces, hago ejercicios de estimulación sostenida. Bien, entonces, ¿qué ejercicios de estimulación sostenida? Pues hemos titulado la ponencia Atención oportuna del trastorno del déficit de atención como síndrome de tachar.
que son ejemplos tan fáciles. Mi nombre es Rodrigo Riaño, ya hicieron una gentil estructura que se encuentra afectada, ¿no? Figuras, en este síndrome. Todos y que los por eso, por esa alteración del funcionamiento que sostenida. Cuando vamos a generar las intervenciones, tache de toda esta mano de letras, tache la letra A. Bien, el paciente con enfermedad de Parkinson, de toda esta cantidad de figuritas, tache solamente los triángulos. De toda esta cantidad de números, tache solamente los números 3. Como de pronto todo eso son tareas de estimulación sostenida, pero que se hacen en conjunto con la compensación, ¿no? Se hacen en conjunto con la compensación. Entonces, esa es una estrategia interesante. Otra estrategia que le gusta mucho a los niños es, hay unos test o unas tareas que se llaman tareas de ejecución continua, que requieren de, claro, si hay dinero requieren de una tarjeta de crédito y comprar un software que es en Lafayette que vale un montón de plata, ¿bien? Esa es opción 1. Si no, esta es la opción 1, entonces opción 2, ¿no? Coger el computador y un PowerPoint, ¿no? Y entonces vas a hacer muchísimas diapositivas, con bolitas de colores, una diapositiva con una bolita azul, una diapositiva con una bolita amarilla, una diapositiva con una bolita verde, una diapositiva con una bolita morada, otra verde, otra amarilla, más azules, más verdes, más amarillas, más rojas, así que muchas diapositivas. Programo el PowerPoint para que me pase las diapositivas rápidamente, por ahí cada 2 segundos, y entonces yo le digo al chino, venga, párese enfrente de la pantalla y cada vez que vea una bolita roja, aplauda, ¿no? Entonces, un test de ejecución continua que vale, no sé cuántos dólares puede valer en Lafayette, pero que uno lo puede hacer a lo criollo. Y es lo mismo, es igual, el de Lafayette es lo mismo, es decir, se va pasando la diapositiva, lo único es que tiene un contador de estímulos amarrado al computador, de tal manera que yo espicho, y entonces eso me registra cuántos segundos me demoré en espichar, no sé qué, si espiché cuando no era, pero pues yo también me doy cuenta, yo le dije roja, si sale verde y si no es así, pues ya me di cuenta que impulsivo, es decir, no se controló. Entonces eso lo puedo hacer. Y claro, esa es la versión básica, ¿no? Pero pues uno le puede empezar a meter Phineas y Ferb. Cada vez que salga Candance, aplaude. Si sale Phineas o sale Ferb, pues salen los otros, no aplaude, ¿eh? Y después se pasa a Vengadores, a Padrinos Mágicos, a etc. Y entonces lo hace muy ecológico, ¿no? Y si está aprendiendo matemáticas, pues con símbolos matemáticos. Y si está aprendiendo diptongos, pues con diptongos, ¿no? Y entonces uno empieza a hacer ese mismo ejercicio con muchas cosas y está estimulando la atención y, por ejemplo, está enseñando diptongos y está estimulando la atención y está enseñando signos y está estimulando la atención y, bueno, es decir, está haciendo otra cosa. Entonces, esos test de ejecución continua son muy, muy buenos. Bien. Otro punto importante, que es muy ecológico. Ecológico quiere decir, no tiene que ver con tierra, ¿no? El ecológico. Ecológico que es, digamos, que impacta dentro de todos los contextos. Es utilizar las mismas tareas del colegio para estimular la atención sostenida. Bien. Entonces, en el colegio siempre hay tareas de atención sostenida, ¿no? Entonces, en inglés, mire si esta frase está bien hecha o está escrita correcta o incorrectamente. Es una tarea de atención sostenida. Mire si bueno, la típica tarea de matemáticas cuando están viendo mayor que y menor que. ¿Cuáles los números que son mayores y los números que son menores? Es una tarea de atención sostenida. Entonces yo cojo la tarea, hago la tarea y le pongo ejercicios de estimulación de la atención sostenida con cosas que tienen que ver con la tarea de matemáticas. ¿Bien? Entonces, estoy apoyando a la profe de matemáticas y estoy apoyándole el desarrollo de la función de la atención sostenida. Entonces, ahí hay varias estrategias que uno puede utilizar para la parte de sustitución. Vamos a ir solamente en compensación y sustitución. Y restauración, perdón. Restauración. Compensación y restauración. Pero está la parte de sustitución. Sustitución es cambiar esa función o cambiar esa habilidad por otra cosa, sustituirla por otra cuestión. Entonces, por ejemplo, como el niño es despistado, los niños que tienen problemas de atención son un poquito despistados, entonces no recuerdan, no sé, una cita o algo que tienen que tomar o la hora en la que tienen que hacer una tarea. Entonces la sustitución es mecanismos externos, alarmas, dispositivos móviles, para poder generar, digamos que un impacto de hacer, mejor dicho, generar el efecto que no puede generar la habilidad que no tiene. Entonces utiliza un dispositivo externo para poderle recordar. Bien. Por ejemplo,
hay un dispositivo externo magnífico que funciona en cualquier clase y es la profe. ¿Qué le dice? Pablito, esto mire, Pablito, ya. Es decir, esa es una sustitución. Como el niño, el cerebro no le da bien, porque no es porque sea menso ni nada de esto, sino porque el cerebrito le está funcionando por debajo de lo esperado y sus centros atencionales están afectados. Como no le da para que él mismo active un sistema que se llama sistema atencional supervisor, que es el sistema atencional que nosotros encendemos cuando estamos aprendiendo cosas nuevas, se llama sistema atencional supervisor. Entonces, como el cerebro del niño no le da para activar ese sistema atencional supervisor, pues la profe se lo activa, gratis. Pablito, chun, le activó el sistema atencional supervisor. Entonces, es como si le pusieran un choque, ¿no? Entonces, externo. Es un mecanismo externo que permite estimular la atención, por ejemplo, en clase, ¿no? Entonces, pueden ser varios mecanismos que nos pueden ayudar a eso. Acá tengo otras cosas anotadas y es que son importantes, obvias pero importantes. Son obvias y a veces no las hacemos, pero son importantes. Ubicación especial dentro del salón de clases. Eso es obvio e importantísimo, ¿no? Entonces, pues claro, tengo que tener al más inatento más cerquita para que el Pablito no sea Pablito, sino sea Pablito, pin, en el tablero. Ojo, esto es clave. Hay que enseñar, y esa es una cuestión que uno le puede enseñar a los profes, a manejar ese lenguaje. Ojo, esto es clave. Oye, esto es importante. Esto puede salir en el examen, ¿no? Comentarios chiquitos gratuitos que hacen que se les active el sistema atencional supervisor a todos los alumnos que tienen allí. ¿No? Que cuando están explicando señalen lo que es importante. Esto es importante, esto es clave, esto es relevante. Oye, pon atención acá a este punto. Y eso hace que se active el sistema atencional supervisor de Pablito y de todo el salón. Procurar un espacio tranquilo para que el alumno con esta duplicidad de síndromes pueda trabajar. Bien, entonces, por ejemplo, en la casa va a ser importante que en la medida de lo posible, obviamente, el espacio donde se trabaja sea un espacio tranquilo. Y yo invito, por ejemplo, a los que hacen neuropsicología, bueno, no sé, otras profesiones, psicología y demás, los invito también a salir un poco del consultorio. Miren que eso es importante. Yo pienso que la psicología está pasando por un punto ahí importante, por ejemplo, en eso. Que cuando nosotros nos montábamos en el rollo de la psicología, cuando cuando uno empezaba a estudiar, pues imaginaba el diván y ¿sí? Florero y el consultorio y este rollo. Y esto está cambiando mucho. ¿Bien? Bueno, los que somos formados en el rollo conductual en la primera clase nos quitaron el diván, entonces ya era una mesa y esto. Pero necesitamos salir. Yo, por ejemplo, voy a la casa. Me digo, señor, si quiere que lo atienda, bueno, esto incluye visita domiciliaria. Tengo que ir a la casa. Tengo que saber dónde pone usted al niño las tareas, ¿no? Entonces, claro, el lugar es magnífico, por ejemplo, para hacer la tarea, es decir, un escritorio magnífico, una lámpara magnífica, un espacio amplio y demás, pero tiene un plasma de 42 acá enfrente, ¿no? Y acá una torre que va desde el Atari 2600 hasta el Xbox One, ¿no? Es decir, pasando por el Family, el PlayStation 1, el 2, el 3, el 4, el Xbox, el 360. Entonces, a ver, es decir, yo tengo 35 y veo eso y me agarro de alguno para jugar. Es decir, no... es una cuestión que hay que manejar, ¿no? Que hay que manejar. Yo, por ejemplo, cuando atiendo algunos casitos por ahí, entonces... mira, es que tal, que acá es donde hacer las tareas, y uno entra, bueno, no, súper lindo el cuarto y tal, y demás, ¿no? A veces, bueno, normalmente atiendo como niños así de colegios así muy guau de Bogotá, ¿no? Entonces, en sus habitaciones tienen portátil, tienen DS, tienen iPad, tienen iTouch, tienen iPhone, tienen todo, ¿no? Entonces, es muy difícil. Bien, es muy difícil para el tema de la concentración en esos espacios, ¿no? Entonces, hay unos que pecan por exceso y otros que pecan por defecto, ¿no? Es decir, mira, lo único que espacio para que el niño haga las tareas es acá, en esta mesa, al lado de donde yo vendo el chance, porque es que si no tengo otra posibilidad. Entonces, mientras yo vendo el chance y él me ayuda a dar las vueltas, pues tiene que hacer la tarea ahí, porque no hay de otra posibilidad, ¿no? Entonces hay que empezar a tratar de manejar esas cuestiones, de mediar en eso, del espacio donde se hace el trabajo. Y que sea un espacio que genera más refuerzo que castigo.
Eso es muy importante, el tema de mantener la motivación alta. Hay una estrategia básica en manejo de problemas atencionales, básica, tan sencilla, que es el tema de dividir la tarea en tiempos, ¿no? Organizar la ejecución de tareas en tiempos, por una razón muy sencilla. Como tenemos bueno, todos hemos escuchado el tema de los picos de atención, ¿no? Que nosotros, por ejemplo, acá yo por eso trato de moverme tanto y hacer el chiste y la bobada, porque, claro, uno tiene 45 minutos y la atención va para el piso, ¿no? Entonces, hay que cambiar un poco el escenario para que la atención vuelva a activarse y vuelva a ir en su vida. Entonces, ¿yo qué hago con el niño que tiene un problema de atención complejo? Pues, divido las tareas en periodos de 20 minutos, ¿bien? Entonces, 20 minutos de tarea, 20 minutos efectivos de tarea, y por eso hay que manejar el tema de límites. Y hay que decir, en esta casa se hacen las tareas a tal hora, de tal hora a tal hora, ¿bien? Para que se manejen, se puedan manejar esos periodos. Entonces, ¿yo qué hago? 20 minutos que la atención va en subida, ¿bien? Y justo cuando la atención va a ir en picada, entonces paro, ¿bien? Y hacemos otra cosa, ¿bien? Relax de 5 minutos y volvemos a arrancar otra vez la atención en subida. Paramos, volvemos a arrancar, paramos, volvemos a arrancar. Y eso pues nos va a ayudar a que la atención siempre se mantenga tope. Hay una estrategia conductual que va a sonar un poco medio nazi, pero que es importante, y es el tema de establecer contratos de trabajo. Es importantísimo. Y tiene un efecto interesante, pero contratos serios, es decir, con el niño. Oye, mira, sabiendo de lo que tú eres capaz y de lo que tú has hecho y de la importancia que tú tienes como persona y de lo que tú vales y al punto al que puedes llegar, entonces vamos a firmar tal contrato, ¿no? Es decir, tanto trabajo tuyo por tanta recompensa o por tanto tiempo de descanso o por tal cosa, ¿no? Y eso es muy importante y vincula mucho al niño, ¿bien? Y le hace generar un efecto sobre el tema de la responsabilidad bien importante. Y acá está el tema que les decía ahorita, que es utilizar gestos y acciones como recordatorios para focalizar la atención. Activar el sistema atencional supervisor con cositas que va diciendo la profe, ¿no? En el salón de clase. Otras cositas, por ejemplo, específicas para el lenguaje. Pues es importante que las clases contengan información visual y auditiva. Eso va a ser siempre muy importante en niños que tienen déficit atencional. Porque es mucho más fácil que el niño ponga atención si yo utilizo 2 canales o 3 canales. Bien, que eso es muy importante actualmente. Si ustedes se ponen a pensar, ¿por qué tiene éxito Maloca? ¿Por qué un niño no se quiere ir de Maloca? ¿No? ¿O por qué un niño no se quiere ir de Diversity? Bien, muy sencillo, porque hay estimulación por todos los canales, ¿no? Entonces tengo estimulación auditiva, estimulación visual, estimulación olfativa, estimulación gustativa, estimulación somestésica. Tengo estimulación por todos los canales. Cuando tengo por estimulación por todos los canales, capto la atención del niño. Bien, es un principio básico en neurociencias. Entre más canales yo utilice de estimulación, mayor va a ser la atención y además más consolidado va a quedar el aprendizaje. Mucho más consolidado va a quedar el aprendizaje, ¿no? Entonces va a haber una mayor consolidación del aprendizaje. Imagínense que yo, por ejemplo, enseñara neuroanatomía sin diapositivas o sin un cerebrito de plástico al menos, una cuestión así, es decir, que yo les dijera, mira, los ganglios basales están conformados por el núcleo lenticular y el núcleo caudado. El núcleo lenticular se divide en globo pálido y putamen. Y la gente, bueno, sí, chévere, ¿pero qué? Pero si yo les digo, miren, en este corte sagital medial podemos ver los ganglios basales, ¿no? En este corte coronal vemos la cabeza del núcleo caudado, no sé qué, acá vemos el globo, el putamen, el globo pálido, que de hecho es de color más blanco que el putamen, entonces por eso se llama pálido, etc., bla, bla, bla. Bueno, es decir, ahí se va aprendiendo, ¿no? Y si yo tengo la posibilidad de llevarlos a un laboratorio y el chino parte el cerebro y lo abre, ¿no? Y lo toca y ubica, entonces el aprendizaje va a quedar mucho más arraigado, es decir, va a quedar mucho más firme, ¿no? Y eso es importante, esas experiencias son importantes, ¿no? Eso se está utilizando tanto que la publicidad ahora está llena de eso, ¿no? Entonces se llama neuropublicidad o neuromarketing, ¿no? Entonces cuando ustedes van a Hellbank, en Hellbank, claro, Hellbank no es lo mismo que ir a la caja agraria, es decir, es diferente, los dos tienen igual plata y los dos
Bueno, me voy a decir los dos roban, pero bueno, los dos ganan plata. Pero el tema de la diferencia en Hellbank es que pagaron un estudio de una cuantía loca, que ustedes no se imaginan, ¿a quiénes? A unos neurocientíficos que se dedican al tema del neuromarketing. Y le dijeron, venga, es decir, crea un banco diferente. Un banco que cuando la persona entre, se sienta en una silla, que uno dice, wow. Y además uno siempre dice, oye, yo me quiero esa silla para mi sala. Entonces, rica, ¿no? Somestesia. Un banco que huele. Huele. Si ustedes entran en el banco, huele, ¿no? Huele. Un banco que te da colombina, te da dulce y te da agua. Es decir, un banco que sabe. Gusto. Un banco que suena. Siempre que entras en el banco, hay sonido, ¿no? Un banco que tiene estimulación visual con los colores y demás y todo este rollo. Entonces, claro, cuando uno dice, uy, rico, es decir, uno se sienta en la silla y dice, uy, Dios mío, ¿cuándo va a pagar esta deuda? Pero bueno, rico estar acá, me regalan un agua, una colombinita y demás, entonces, sí, no debe 30 millones, pero bien, está ahí tranquilo, ¿no? Que es diferente de ver 30 millones y estar en una fila impresionante y mirando a ver si me va a robar este man, ¿no? Es decir, es diferente, la experiencia es diferente. Y eso está tan claro que la publicidad está invadida de eso. Entonces, si la publicidad está invadida de eso, ¿por qué nosotros no nos llevamos al salón de clases? ¿Por qué no nos llevamos al consultorio? Si está claro que eso funciona, ¿no? Entonces, es importante. Acompañar las directrices orales con directrices escritas. Eso es importante. Los niños que tienen déficit de atención. Es decir, el niño que tiene déficit de atención no solamente le diga, oye, mañana trae un palo de escoba, que no lo va a traer. No lo va a traer. Es decir, eso tiene que estar escrito en algún lado. Y ojalá supervisado de que esté escrito. Bien, pero para eso hay que tener conciencia del déficit que tiene el niño y pues tener la voluntad de colaborar, ¿no? Es decir, eso es importante. Seccionar las instrucciones cuando son verbales, por ejemplo, seccionarlas de una en una. Entonces, eso es bastante clave. Y hay veces que, por ejemplo, es mucho más efectivo, por ejemplo, a ver si siempre hay el mismo ejemplo, pero es mucho más efectivo decirle al niño, bájate, si está subido en la silla, bájate. ¿Bien? Que decirle, oye, no te subas a la silla porque... Entonces el chino se queda ahí parado en la silla y después sigue parado en la silla, ¿no? Es diferente decirle, oye, bájate. Bájate, listo. Es una palabra y ya está. ¿Bien? O sea, no tanto el discurso y demás, sino instrucciones súper claras. Entrenamiento en autoinstrucciones, esto es súper importante para los niños con problemas de atención, para todos los niños, con Tourette, con no Tourette, pero el niño que tenga problemas de atención. Enseñarle autoinstrucciones, enseñarle al niño, pero hacer toda la técnica de entrenamiento en autoinstrucciones, que implica sentarse con paciencia, hacer el entrenamiento en autoinstrucciones. Oye, mira, vamos a hacer una suma. Entonces, primero, yo cojo el cuaderno y cojo la suma, y le digo, esta suma se hace de esta manera. Plin, tomo le adiciono esta cantidad, bueno, depende de cómo la edad y cómo le estemos, que le estemos enseñando, entonces se hace de esta manera y tal, se resuelve así. Ahora, hazla tú, segunda parte del entrenamiento en autoinstrucciones. Yo te voy a dar la instrucción, entonces es la misma suma. Bueno, la suma se hace haciendo esto, hazlo, luego tal, hazlo, luego tal, listo, muy bien. Ahora, tercer paso del entrenamiento de instrucciones, hazlo tú, pero tú mismo haz la instrucción. Entonces el niño tiene que decir, es una suma, entonces por lo tanto tengo que hacer esto, bla, 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 hago esto con esto, por lo tanto da esto. ¿Bien? Listo. Cuarta parte del entrenamiento de instrucciones, hazlo, pero abrevia las instrucciones. Entonces, esta es una suma, el primer paso sería acá, segundo paso este, tercer paso este. ¿Bien? Quinto paso del entrenamiento en autoinstrucciones, vuelve a hacer la misma suma, pero lleva la instrucción mentalmente, ¿no? Y entonces de esa manera voy preparando al niño para que genere autoinstrucciones y él mismo se autorregule, porque es que tiene un problema de atención. Como tiene un problema de atención, necesito que él mismo se vaya autorregulando, poco a poco. ¿Bien? Y para parte de la escritura, pues entonces es tratar de implementar la entrega de más informes orales que escritos, por ejemplo, si el rollo es de escritura, es decir, darle chance que, sabemos que el niño tiene un problema de escritura asociado a un problema de atención, además un síndrome de Tourette, además un TDAH, venga, pues déjelo sustentar oralmente que de pronto le va mejor. De pronto le va mejor que si usted le pone a hacer el resumen del Imperio Carolingio a mano en hoja cuadriculada, tiene problemas de atención y de hiperactividad, además le va a decir, en el primer párrafo va a querer arrugar la hoja y ponerse a jugar a otra cosa. ¿Bien? Entonces, posiblemente si usted se lo mostró, si usted le permitió ver un video, si usted le mostró láminas, si usted le mostró cuestión, y le dice, venga, hábleme del Imperio Carolingio, el chino se lo puede contar.
perfectamente, ¿bien? Y no se lo escribió, y válgaselo. Es decir, tenga la flexibilidad para que se lo valga, ¿eh? Para que le valga eso. Designar compañeros de deberes para los casos de alteración visomotriz severa, es decir, si hay un niño que tiene problemas de visomotriz severos, pues venga, dejarle que un partner esté ahí ayudándolo y acompañándolo. Adaptar las evaluaciones de pregunta abierta por preguntas de test, por ejemplo. Sí, pues no miden lo mismo. Bueno, sí pueden medir lo mismo si yo hago bien la pregunta. Lo que pasa es que eso es lo que da a uno de profe, ¿no? Y uno de profe uno de profe es más fácil de preguntarle. Dígame cuál es el área prefrontal que tiene que ver con la inhibición. A, ventromedial, B, dorsolateral, C, orbital. Es más fácil hacer la pregunta que empezar diciendo, Pepito Pérez tuvo un traumatismo craneoencefálico que afectó tal y tal y tal y tal cosa. Por lo tanto, entonces se generó un informe neuropsicológico donde se vio esto. Y teniendo en cuenta eso, lo más probable es que, plan, A, tal cosa, B, tal cosa. Claro, esa pregunta es más harta de hacer. Mientras hago 5 de las otras, hago una de estas, ¿no? Pero entonces, cuando yo hago ese tipo de preguntas, puedo hacer que el niño está haciendo una selección múltiple donde no tiene que empezar a sustentar escrito porque tiene problemas de escritura. Hace una selección múltiple, pero basada en una cuestión de comprensión, ¿no? Hay que tener en cuenta un tema que es muy importante en Tourette y otros trastornos. Por ejemplo, yo voy haciendo el comercial a otros niños también para ayudarlos. Y es muy importante en niños con epilepsia que están medicados. Y es que se afecta la velocidad de procesamiento. Es decir, el niño de Tourette, porque pues, obviamente tiene el síndrome de Tourette y además también está medicado. Y obviamente es un medicamento para tratar de bajarlo, ¿no? Y el niño con epilepsia lo mismo. Es decir, es un niño que está con la epilepsia y también está medicado. Por lo tanto, el medicamento lo que hace es tratar de bajarle la actividad eléctrica al cerebro. Por lo tanto, el niño va más lento. Por pura lógica. Es decir, tengo una epilepsia que me produce una convulsión, entonces el cerebro está muy arriba, entonces yo le doy una pepa que lo pone más abajo, pero pues obviamente lo pone más abajo, pero no solamente para que no convulsione, sino que la lectura la hace más lenta, la escritura la hace más lenta, el ejercicio de educación física lo hace más lento, ¿no? Entonces pues hay que tener en cuenta estos niños para el tema de la velocidad de procesamiento para manejar sus tiempos y demás. Y pues también, pues como el rollo, la idea es que no se quede el niño sin aprender a escribir, pues obviamente reforzar el tema de la escritura, ¿no? Trabajarlo con refuerzo. Esta es una fotico que traía, porque no se ve mucho, pero es una fotico que traía con un grupito de niños con TDAH. Acá está un poco un poco una grafiquita que resume lo que veníamos hablando, que es no solamente la estimulación cognitiva, sino que tiene que manejarse los aspectos de socialización, lo que habíamos hablado de socialización, manejar los aspectos que reducen el estrés, las situaciones que reducen el estrés en el entorno escolar, ejercicios, eso es importante en estos niños y en otros, en niños con TDAH también, es importante el tema del ejercicio, el manejo de un sueño adecuado, es decir, hay otro aspecto que uno puede manejar en estos niños y el tema de la higiene del sueño. Higiene del sueño, es decir, que un sueño de tantas horas en un lugar que sea adecuado para dormir, ¿no? Que de alguna forma regulemos, por ejemplo, saber si el niño requiere siestas, no requiere siestas, ¿no? Si requiere siestas, pues que no sea siesta de 2 horas. Siesta de 2 horas no es siesta, eso es dormir. Siesta es 20 minuticos. ¿Por qué? Es una cuestión neurobiológica. Cuando yo duermo 2 horas, llego a unas fases del sueño que hace que se activen unos neurotransmisores o sea, el cerebro dice, oye, este tipo se durmió. Entonces, venga, neurotransmisores del sueño, adenosina, bueno, melatonina es más por la noche, pero adenosina. Entonces, claro, si yo duermo 2 horas, despertarme después de 2 horas es muy difícil, porque tengo el cerebro intoxicado con un neurotransmisor que él lo tiene reservado para cuando voy a dormir, ¿bien? Pero si yo hago unas siestas de 20 minutos, descanso el músculo, pero pues obviamente no entro en la cuestión de empezar a utilizar neurotransmisores propios del sueño, entonces puedo despertarme y va a ser más fácil entrar nuevamente en sintonía, ¿no? Si yo duermo 2 horas, nos ha pasado, ¿no? Cuando uno voy a dormir un ratico, pero duerme 2 horas, es muy difícil volver a arrancar, porque uno, si es como si estuviera más o menos en horas de la mañana.
Y un punto importante, que también es complementario a esto, la dieta. La dieta es importante. Es decir, hay dietas específicas, y los invito a que ustedes consulten, por ejemplo, en internet y demás. Hay dietas específicas para trastornos específicos, ¿no? Entonces acá las dietas son importantes, manejar el tema de las calorías es importante, ¿sí? Entonces, pues, si yo tengo al chino hiperactivo, pues no puedo manejar una dieta hipercalórica, pues es como si le pusiera gasolina de avión. Entonces, obviamente va a ser muy difícil regularlo, ¿no? Entonces tengo que manejar unas dietas específicas para estos trastornos. Bien, entonces bueno, estos son letreritos que voy encontrando por ahí en internet, que habla alto, ¿no? Es decir, del síndrome de Tourette, conciencia, aceptación, acción, acompañamiento de este síndrome. Es un poco las cosas que ponen las asociaciones de niños o de padres con niños con síndrome de Tourette, ¿no? Es decir, que es un síndrome que requiere compañía y acompañamiento y aceptación. Entonces acá nos habla de lo que podemos hacer nosotros, ¿no? Es decir, estos son letreritos que aparecen en las asociaciones. Podemos ayudar con todo esto que nosotros estamos hablando hoy, es decir, con que nosotros podamos poner una gotica de esto que estamos hablando hoy en los colegios, y pues eso nos va a ayudar, ¿no? Acá dice, respetando, amando y comprendiendo, así se enseña, que eso es importante. Es respetar, digamos que el amor, ¿sí? El amor, bueno, ahí sí es muy católico el rollo, pues el amor muy de Jesús, ¿no? El católico, y eso es de respetar a la otra persona como un individuo que de alguna forma tiene las mismas posibilidades y características que yo, ¿no? Entonces eso es bien importante, comprenderlo. Y bueno, teniendo como ese trinomio de respeto, amor y comprensión, de esa manera se puede enseñar mucho mejor. Bien, entonces es simplemente, y bueno, intervenir, no solamente enseñar, intervenir también. Yo como psicólogo, pues si me gusta mi profesión y me gusta lo que hago, pues respeto a mi paciente, amo a mi paciente en la medida que lo entiendo como un sujeto, un ser igual que yo, ¿no? Y empiezo a ponerme en otras posiciones, y es, mi chino podría estar ahí, o yo podría estar ahí, o mi hermano podría estar ahí. Entonces ahí me parece esa figura del amor y la comprensión, ¿no? Eso es importantísimo para la parte de la intervención y la enseñanza. Bueno, eso, ¿no? Era eso lo que quería comentarles y lo que quería compartir con ustedes en este ratico. Espero pues que haya sido de su agrado y demás.